Muy buenas noches, estimados participantes. Hoy seguimos avanzando la regla de 3 compuesta, pero en una forma práctica. Aquí dice, 6 obreros trabajando 8 horas por día hacen una zanja de 30 metros de largo, 1.20 metros de ancho y 60 centímetros de profundidad en 3 días. Viene la pregunta, si se aumentan 2 obreros más, quiere decir que si aquí eran 6 obreros, entonces acá pueden ser 8, porque se están aumentando 2, ¿no? Si se aumentan 2 obreros más para hacer otra zanja de 40 metros de largo, 1.50 metros de ancho, o sea, 1,5 metros de ancho y de 1 metro de profundidad. Como acá lo dimos profundidad en centímetros, aquí saben que 1 metro tiene 100 centímetros. Entonces por eso dice y de 100 centímetros de profundidad. ¿Cuántos días necesitarán si trabajan 10 horas diarias? Si trabajan 10 horas diarias, entonces ya acá hacemos el supuesto y la pregunta. En el supuesto dice si 6 obreros hacen una obra de 8 horas diarias, haciendo una zanja de 30 metros de largo, 1.20 metros de ancho y 60 centímetros de profundidad en 3 días. Entonces aquí está la variable n. En la pregunta tenemos, como se han aumentado 2 obreros, si se aumentan 2 obreros más, o sea, 6 más 2, 8 obreros, y hacen otra zanja de 40 metros de largo, 1.50 metros de ancho y 100 centímetros de profundidad. O sea, aquí era 1 metro de profundidad, pero hemos igualado la magnitud porque tiene que igualarse, tiene que ser la misma magnitud ya en el supuesto y en la pregunta. Entonces aquí n días, no sabemos cuántos días son, pero lo han hecho ellos en 10 horas diarias, ¿no? Entonces viene, lo hacemos de esta manera ya. Por el método práctico, hacemos, buscamos la variable n o la incógnita n, en este caso, y en la magnitud del supuesto ponemos un punto o ya sea un asterisco o cualquier otro símbolo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, una vez hecho esto es solamente para la variable, que ustedes pueden hacerlo también con todos los demás. Ya no, aquí, por ejemplo, ya hacemos la comparación de cada magnitud con la variable. Por ejemplo, mientras más obreros trabajen en un día, entonces la obra va a tardar menos, ¿no es cierto? A más obreros, menos días. A menos obreros, más días. Entonces es inversamente proporcional. Cuando es inversamente proporcional, se pone un punto encima de la magnitud del supuesto, aquí, y queda ahí aún. Vamos con la otra variable, hacemos comparación con donde está la incógnita, donde está la variable. Y aquí decimos a más metros de largo. Entonces, mientras más metros de largo hagamos, claro, más días va a durar la obra. Entonces, más días vamos a utilizar. Es decir, a más metros de largo, más días. O a menos metros de largo, menos días. Entonces, es directamente proporcional. Cuando las magnitudes son directamente proporcionales,
ponemos un punto debajo de la magnitud de la pregunta, debajo de la magnitud de la pregunta. Aquí está el punto y nos vamos haciendo comparación con la otra magnitud. A más metros ancho, también más días, ¿no es cierto? Más días. Es directamente proporcional. Porque si queremos hacer una zanja más larga, vamos a tardar ¿cuántos días más? Entonces es directamente proporcional. Por lo tanto, cuando es directamente proporcional, se coloca un punto o cualquier otro símbolo debajo de la magnitud en la pregunta, cuando es directamente proporcional. Aquí, a más metros de profundidad o a más centímetros de profundidad, más días también, porque es más dura la tierra, ¿no? Puede haber piedras y eso nos trae tropiezos, o sea, más obstáculos. Entonces, se hace más largo el trabajo. Entonces, a más metros de profundidad, más días vamos a utilizar. Por lo tanto, es directamente proporcional. A más días de profundidad, a más metros de profundidad, más días utilizamos. Por lo tanto, es directamente proporcional. Y si es directamente proporcional, buscamos en la magnitud del supuesto, colocamos un punto. En la magnitud de la pregunta, mejor dicho, colocamos un punto porque es directamente proporcional. Es directamente proporcional. Y nos vamos a la última magnitud, a más horas diarias, menos días. ¿Por qué? Porque, es decir, si yo trabajo un día, vienen otros 2 hombres y lo hacen en medio día. ¿Por qué? Porque hay más hombres, más rápidamente hacen la obra. Por lo tanto, están utilizando mediodía. En 4 días lo hacen en la cuarta parte del día nomás, ¿no? 4 hombres. Entonces, es inversamente proporcional horas diarias. A más horas diarias, menos días se utilizan. A menos horas diarias, más días se utilizan, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que comprender, razonar, porque ya son leyes físicas aquí, ¿no? Entonces, cuando es inversamente proporcional, cuando va de más a menos, entonces en la magnitud del supuesto se coloca el punto o el símbolo que ustedes hayan elegido, ¿no? El punto se coloca cuando es inversamente proporcional, en la magnitud del supuesto se coloca. Muy bien, ahí está todo y ahora hallamos el producto de todos aquellos que tienen el punto que le hemos pintado, ¿no? Por ejemplo, ahí a ver si podemos, buscamos el punto. Este 6, por ejemplo, tiene el punto. Ahí está el punto. Entonces, 6 por 40. 6 por 40, ahí está. 6 por 40 por 1.50 por 100. Después buscamos acá por 3 y por 8. Por 3 y por 8 son los que tienen el punto. Por lo tanto, es igual al producto de las cantidades que tienen el punto respectivo, ¿no? Sobre las cantidades que no tienen ningún punto. Por ejemplo, aquí el 8, el 30, el 1.20, el 60 y el 10, ¿no? De acá, de la pregunta. Entonces, estos no tienen ningún punto, por lo tanto, están aquí abajo. 8 por 30 por 1.20, ¿no? Ahí fíjense, 1.20, 8 por 30, lo voy a hacer con calma para que no desconfíen. 8 por 30 que van en el denominador, el producto de los denominadores.
por 1.20, que no tiene nada todavía, por 60, por 1.20, ahí está, por 60, y por 10, que está acá, está aquí, ¿no? Ese es el producto. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Entonces, está aquí, en esta parte, como ya sabemos que nos va a dar 4 por 1.5 dividido entre 1.2 igual 5, si no tuviéramos calculadoras o el celular que ustedes tienen, no le digo esto porque lo están utilizando, ¿no? A no ser que lo anoten en otro lado para que lo dejen de utilizar. Por ejemplo, esto mismo simplificándolo da así. Primeramente vamos con los ceros. Saben que un cero del numerador con otro del denominador se cancelan, ¿no? Un factor del numerador con otro factor del denominador se cancela. Lo mismo aquí, 0, 0 se cancela, 0, 0 se cancela, ¿no? Y el 10 que sobró de aquí, con este 10 de acá también se cancela. Luego nos vamos aquí, el 6 con el 6 de acá. Fíjense, el 6 con el 6 se cancelan. El 8 con el 8 se cancelan, ¿no? Y el 3 con el 3 se cancelan y ya no hay más. Entonces, lo que ha quedado es solamente 4 por 1.5. 4 por 1.5 sobre 1.2. Aquí está, 1.5 por 4 sobre 1.2. Fíjense que 4 por 5, 20. Escribo el 0 y llevo 2. 4 por 1, 4 y 2 que llevo es 6. Y sobre 1.2. Como tienen las mismas cifras decimales, yo tacho el punto y digo, en vez de decir 6.0 sobre 1.2, digo 60 dividido entre 12 me da 5. 60 dividido entre 12 me da 5, porque tiene el mismo número de cifras decimales. Muy bien, entonces ya aquí la respuesta sería, se requieren 5 días para hacer la segunda obra propuesta. Se requieren 5 días para hacer la segunda obra propuesta. No es difícil, ¿no es cierto? Entonces, manos a la obra. Lo que pasa es que ustedes no hacen nada porque dicen, no entiendo. No, yo entiendo, yo puedo, yo soy inteligente. Eso le falta a ustedes, motivación para seguir adelante.